Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especialista. En esta sesión con el especialista vamos a hablar sobre la salud visual en el paciente oncológico. Estuvimos haciendo una encuesta con algunas preguntitas, ¿verdad? Sobre qué te gustaría saber en la sesión del día de hoy. Y nos llegaron muchas respuestas sobre, ¿verdad? Examen de vista, uso de lentes, algunas recomendaciones con el uso de las gotas o lágrimas artificiales. Y qué mejor que tengamos a nuestro especialista, el licenciado Edwin Mejía. Él es miembro, ¿verdad? Me dijo licenciado, IACLE. Sí. Okey, dice que tiene también, el maestro tiene experiencia en área clínica, docente y área farmacéutica, y, pues, posee más de 9 años de experiencia en este campo. Entonces, vamos a darle la bienvenida, maestro. ¿Qué tal? Bueno, un placer. Muchísimas gracias, licenciada, por invitarme acá a este espacio. También dar la enhorabuena por espacios como estos que son muy importantes para educarnos a todos, porque debo de reconocer también que con la invitación me ha surgido pues la innovación o el reto por Ujú. aprender muchísimo más. He adquirido conocimiento mediante la investigación que tuve que hacer para preparar y aclarar las dudas que pues estoy contento de poder compartir y además de eso también de ver pues la gran convocatoria que hay mediante todas estas dudas que los pacientes nos hicieron llegar y que pues vamos a estar completamente gustosos de poder contestar en estos momentos. Excelente, excelente. Para iniciar, una de las dudas bastante frecuentes que nos hacían era sobre el uso de los anteojos. Si es algo que debe ser permanente 24/7 o si para algunas actividades que realicemos en nuestro día a día, pues debemos o no utilizarlo. ¿Qué nos podría aclarar respecto a esa inquietud? Claro, esto va a depender muchísimo del para qué se recetan los anteojos. No, normalmente nosotros prescribimos los anteojos para la corrección de los diferentes defectos de la visión, llámese miopía, llámese hipermetropía, llámese astigmatismo o bien la presbicia. Sin embargo, también nosotros hacemos prescripción de anteojos para otro tipo de anomalías, por ejemplo, cuando nosotros hacemos terapia, hacemos lo que llamamos terapia pasiva, tal vez no Ujú. estamos corrigiendo un vicio de la visión como tal, sino que lo que estamos haciendo es hacer algún tipo de terapia. Entonces, la lente nos sirve como que fuera, voy a hacer analogía a una muleta, nos sirve como que fuera, digamos, algún otro equipo médico para ayudar a una movilización, tal cual sirven los lentes así para ciertos músculos del ojo. Entonces, esa sería la otra indicación por la que usamos lentes. Y también tenemos lentes ocupacionales, tenemos anteojos Ujú. que son destinados únicamente para una función en específico. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo ser una persona que no tenga ningún tipo de defecto de la visión, estoy viendo bien, mi visión está al 100, mis músculos están trabajando muy bien. Sin embargo, por la ocupación que yo tengo, llámese que estoy mucho tiempo frente al computador, ¿verdad? Estoy trabajando excesivamente frente a él, entonces necesito una lente que me pueda dar una sensación de descanso para evitar la fatiga y que también me permita que yo vea las cosas de repente un poco más grande. Entonces, esa es una lente que es ocupacional, es una lente que está únicamente destinada para esa función. Por Ujú. ende, aquí se responde pues parte de la inquietud. Las lentes las tengo que ocupar en todo momento, va a depender simplemente del para qué se está recetando esa lente. Si es una lente ocupacional, es una lente que sirve, un anteojo que sirve únicamente para hacer esa tarea en específico. Si es un anteojo que es para cubrir un defecto de la visión, como los que mencionamos, ¿verdad? Si es para Ujú. corregir mi astigmatismo, entonces voy a utilizarlo siempre y cuando yo necesite ver bien, que es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Así Entonces, es. va a depender también del tipo de la magnitud del defecto refractivo. Por ejemplo, si es para una persona que tiene un defecto muy pequeño, en donde, digamos, su día a día requiere una excelente visión solo en ciertas circunstancias, en otras no tanto, vemos que estas personas de manera habitual dicen, bueno, me los pongo ahorita, pero voy a ir a practicar fútbol o voy a hacer gimnasio, entonces Me me los la colocan retiro.
correcto, mi defecto es Ujú. pequeño, veo relativamente bien, entonces se los retiro. Entonces sí va a depender mucho de el para qué están destinados y la magnitud propiamente del defecto. El daño, la severidad de la condición del paciente. Es correcto. Ujú. Así Porque, por ejemplo, en mi caso, pues a mí se me dificulta ver sin lentes casi el 100% del tiempo, es. no me los puedo quitar. Sí, Entonces sí, me sí, imagino que es cada caso. claro, así es, así es. Excelente, muy bien. Y respecto a cada cuánto se tiene que estar haciendo el chequeo, el examen de la vista y hacer por ende el cambio de los lentes, ¿con qué regularidad se debería de hacer? Perfecto. Nosotros tenemos siempre, esto es como una repetición constante, ya Ujú, es una bandera prácticamente del estandarte de la salud visual, es que al menos una vez al año hay que hacerse su ujú, valoración visual. Y nosotros decimos, ojo, porque es muy importante, siempre yo hago este énfasis, al menos una vez. Va a depender igual de la condición en la cual yo me encuentre. Si yo me encuentro en una condición, digamos, simplemente para valorar cómo está el estado de mi efecto refractivo, con una vez al año basta. Pero si yo estoy viendo, digamos, algún otro problema de salud visual que está ahí a la par o que de repente necesito un mayor control, una mayor vigilancia, entonces las valoraciones de repente son un poco más periódicas. Por ejemplo, también depende mucho de la edad. Los pacientes cuando ya son adultos y están fuera de alguna condición que amerite una vigilancia, estamos simplemente valorando la visión, estamos valorando cómo está su efecto refractivo, con una vez al año nos basta. Sin embargo, con los niños, por ejemplo, que tenemos que llevar un control mucho más seguido, las valoraciones, en este caso, a mí me gusta recomendarla por lo menos 2 veces al año, por lo menos un periodo de cada cada 6 meses. 6 meses. ¿Por qué? Ujú, Porque los niños los tenemos hoy de este tamaño y ujú, en 6 meses ya los ves acá. Y así como creció el niño de estatura, como crecieron sus brazos, como crecieron sus piernas, también creció su ojo. Entonces hay que ujú. darle una vigilancia a cómo va ese crecimiento, si va dentro de lo que consideramos sano, si el crecimiento del ojo está dándome un defecto refractivo que no me vaya a generar ningún tipo de alarma, o si hay un signo de que se pueda crear una condición en la que yo sí necesite crear una intervención previa. Para hacerlo un poquito más fácil de explicar, por ejemplo, hoy en día nosotros hablamos mucho del control miópico. La miopía ya en muchos países es una epidemia, ya no hablamos solamente de la miopía como un defecto refractivo que me cuesta ver y hasta ahí, sino que hablamos incluso de un síndrome por todas las variables multifactoriales que existen. Y eso también me llama y enfatiza la importancia de la vigilancia y todos los procesos que hacer para poder hacer esta vigilancia y la corrección de la miopía. Entonces, puede ser que el niño venga a mí en enero, por ejemplo. El Ujú, niño en ese momento no es miope todavía, pero viendo la edad que tiene, los hábitos, la medida que tiene en ese momento, yo puedo decir que este niño, a medida que va a ir creciendo, sí se va a convertir en miope. Entonces, ujú. en ese momento tal vez todavía no es miope, pero viendo el comportamiento de lo que mencioné antes, va a ser miope, entonces, por ende, en ese momento, yo tengo que hacer esa vigilancia, yo tengo que empezar a hacer ese control, Intervención. esas intervenciones. Entonces, y aquí a 6 meses, pues, evidentemente, seguirle viendo más. Entonces, con respecto a las Mm, valoraciones, una vez al año, como mínimo, y de ahí a lo que el especialista considere, ¿verdad? Según la condición que amerite. okey. Y si, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, estamos constantemente con el uso de las pantallas, los dispositivos, los equipos electrónicos, hay muchos pacientes que refieren la sensación de resequedad, de ojo rojo. Entonces, ¿cuál sería ahí la recomendación respecto a esas situaciones? En este caso, siempre es muy, muy importante, pues lo mismo, empalma Ujú, muy bien con la inquietud anterior de las valoraciones, porque nosotros podemos experimentar muchos síntomas. Por ejemplo, yo puedo tener 2 pacientes que experimentan la misma sintomatología, los 2 pacientes pueden tener ardor, los 2 pueden sentir la sensación de fatiga, pero uno puede estar más asociado por otra cosa, o bien este paciente va a requerir un tipo de filtro, por ejemplo, en su ujú, lente,
y este otro paciente le va a ir mejor otro tipo de filtro. Sin embargo, ¿verdad? Sí está muy bien conocido a día de hoy que las pantallas como tal, por el tipo de radiación que tiene, causan un efecto de resequedad en el ojo. Pero por eso siempre les menciono, cada caso es muy independiente. Nuestra lágrima es muy especial. A veces es algo que nosotros dejamos de lado e inclusive es algo que de repente no se toma con mucha frecuencia en las consultas. A mí me gusta y me encanta siempre inclusive consultarle a las personas cuánto de agua consumen al día, porque es muy interesante La relación. correcto, porque al final de cuentas nuestro cuerpo es agua. La Así es. lágrima, sobre todo, el 90% Es de una lágrima líquido. es agua. Y es curioso que hay muchas personas que, y estando y todavía más en esta época de calor que estamos viviendo, te dice, me bebo 2 o 3 vasos de agua al día. Así es. Con Entonces, las pastillas nada más. correcto. Y de repente nos dicen, no, pero es que a mí no me gusta mucho el agua, prefiero verme una coquita, nos dicen. Y es como Ujú. que, hombre, y por eso también es muy importante el tema integral. En mi consulta valoro mucho lo que es la calidad de la lágrima, valorar no solo la cantidad, sino la calidad de la lágrima, porque poniendo el ejemplo que teníamos anteriormente los dos pacientes, puede ser que este paciente tenga resequedad, pero la resequedad tal vez porque su ojo no está produciendo mucha lágrima, y puedo tener al otro paciente que tiene resequedad, pero no es por deficiencia de la cantidad de lágrimas, sino por la calidad de la lágrima. Entonces, los dos tienen Mm, los mismos síntomas, los dos tienen problema de lágrima, pero uno es por una causa y el otro es por otra causa. Entonces, sí es muy importante ver y no encasillar a todos los pacientes en un mismo. Sí pueden haber generalizarlos, no. Ujú. así es. Pueden haber muchos comunes denominadores, pero hay 2 o 3 cositas que ya marcan una pauta diferencial, por así llamarlo, que nos orienta a decir, a este le va mejor esto o a este paciente le va mejor lo otro. Pero a manera general, digamos, el esfuerzo que hacen nuestros ojos para ver de cerca es lo que principalmente vemos que los pacientes refieren, ¿verdad? O cuando sentimos que los ojos se nos cansan, cuando sentimos Ujú. que estamos mucho tiempo en la computadora y sentimos como que se nos emborronan, porque es de conocimiento para que lo tengamos presente, nuestros ojos están diseñados para mirar de lejos. Biológicamente, ellos están diseñados para enfocar las cosas de lejos. Cuando nosotros vemos de cerca o en una visión intermedia, que es donde están prácticamente el uso de una computadora, es de metro a menos. Entonces, eso es lo Ujú. que nosotros ya llamamos el campo de la visión intermedia y la visión de cerca. Eso es trabajo que hacen nuestros ojos, eso es un trabajo extraordinario. No es lo habitual, es un extraordinario. Supongamos que nosotros sostengamos un objeto, puede ser una pelota, una llave, que de primas a primeras no pesa, ¿verdad? Yo Ujú. lo puedo sostener sin problema, pero imaginemos hacer este mismo trabajo por 6, 7, 8 horas o más, porque de repente dejo la computadora, dejo el trabajo, En mi pero casa me trabajo más. pero de repente vas a la casa, o bien, salimos, llamémoslo en el léxico popular, salimos fundidos de la Ujú. computadora en la oficina o en donde en nuestra área de trabajo, y lo que hacemos es, si vamos en bus y cogemos un asiento en el bus, es al Uso del teléfono. celular. Ujú. ¿Verdad? Entonces, le seguimos dando el trabajo de la visión de cerca a los músculos. Hay una técnica que nos puede servir muchísimo y que es una recomendación que siempre brindamos a los pacientes, es que descansemos, que tenemos que hacer pautas. Hay una famosa regla que la denominamos 20-20-20, que es cada 20 minutos nosotros estamos ya sea leyendo, ya sea con la computadora, ya sea con el teléfono, estamos haciendo ese trabajo de cerca. Cada 20 minutos agarramos, despegamos nuestros ojos de eso que estamos haciendo, miramos lo más lejos que tengamos y contamos hasta 20 por un periodo pues, de 20 segundos. Ya con eso nuestros músculos van a por lo menos tener esa pausa de descanso Descansar. y pueden seguir haciendo ese trabajo. Tal cual como un gimnasio. Siempre me gusta Ujú. hacer la analogía con los gimnasios. Uno hace un trabajo y toma su pausa Un para intervalo de poder volver a descanso. repetición. Exactamente igual, Ujú. exactamente igual.
Excelente, muy bien. Ese tip está bastante interesante y es algo que podemos hacer fácilmente. Incluso mientras estamos laborando, tomar esos segunditos para relajar la visión, ¿verdad? Claro, Y respecto a la hidratación, hay mucha relación. Muchas veces los pacientes, incluso dependiendo del entorno, del área de trabajo, por ejemplo, si son pacientes que trabajan en aire acondicionado, suelen tomar mucho o menos cantidad de agua. O a veces, muchas veces los pacientes limitan la cantidad de vasos por el hecho de no levantarse para ir al baño. sí, Entonces, esa es otra situación que a largo plazo pues nos puede traer muchas repercusiones. Y más aún en pacientes oncológicos que están con un tratamiento y tienen que hacer una buena función renal. Entonces, la hidratación es algo claro. importante, muy básico, ¿verdad? Sí, sí. Mencionaste algo muy Ajá, interesante con respecto a esto de la ergonomía del espacio donde trabajamos, porque ciertamente hay pacientes que a veces nos refieren, es que me da pereza inclusive moverme hasta donde está la toma de agua. llenar la pajita, Ajá, sí. entonces es como que consigámonos la botellita, de repente, porque si nos da pereza es por ir a levantarnos, que no está mal, porque Ajá. esa actividad física también hace que Moverse movamos ese las momento. piernas, así Ujú, mismo. estirarse. Correcto, de la espalda. Sin embargo, también a eso, pues tenemos la botella, porque yo los entiendo. De repente uno está ahí, está aburrado y como que se le escapa el avión. Entonces, yo incluso siempre manejo aquí en el consultorio, al lado del escritorio, la botella y manejo otra botella en la camioneta y así, para tratar de mantener esa parte del hidratarnos lo más que se pueda y de la manera más saludable. Así es, recordatorios también. A veces yo les decía a los pacientes, pongan recordatorios en sus teléfonos o cada 2 horitas que suene una alarma, recordar que tenés que tomar agüita y tener la Sí, botellita ahí cerca, ¿verdad? sí, O también tener la botellita de 2 litros o de 1 litro y hacer la meta en la mañana me tomo el primer litro, en la tarde me tomo lo que correcto. falta, lo que resta, ¿verdad? O otra preguntita relacionado, por ejemplo, al uso, bueno, el uso de las lágrimas artificiales. Los pacientes hacían la consulta de Ujú. que si por la edad los deberían de utilizar las lágrimas, ¿en qué situación o condiciones deberían recomendarse usarlas? Perfecto, excelente. Con relación a la edad, sí, pues recordemos que a medida que nosotros vamos envejeciendo, ya nuestro organismo no responde de la misma manera en la renovación. Eh, y además de eso, sí vemos que la lágrima ya no se renueva, ya no tiene la misma calidad Mm, que en teoría debe de tener un paciente joven. Claro, siempre voy a poner los asteriscos, siempre voy a poner aquí los ujú, paréntesis, porque si yo puedo ser un paciente adulto mayor, pero tengo una muy buena hidratación, tengo un estilo de vida saludable, tengo una muy buena dieta nutricional, entonces de repente yo puedo ver que mi lágrima está muy intacta y puedo tener el caso de un paciente joven que por tal vez hábitos, llámese el tabaco o bien el tema de la nutrición que él lleva o el ambiente donde está trabajando, de repente veo que su lágrima está muy reducida. Sin embargo, sí, hay asociación evidentemente que a medida que voy envejeciendo, pues voy encontrando deficiencia ciertamente en la producción de la lágrima. Entonces sí se recomienda el uso de los lubricantes o de las lágrimas artificiales. No obstante, volvemos a lo mismo que mencionaba, cuando nosotros hablamos de evaluar la lágrima, por ejemplo, hay que evaluar lo que decía, es la cantidad y la calidad de la lágrima. Porque, por ponerlo así, por ejemplo, nosotros hablamos del ojo seco, de la resequedad del ojo, y hay ocasiones en las que uno de los signos o los síntomas del ojo seco es el lagrimeo constante. Entonces se crea como un poco de ironía. contradictorio. Correcto, Ujú, es decir, pero ¿cómo me dice que tengo ojo seco? Si, yo vengo y precisamente viene la gente, es que me dice, tengo un lagrimeo a cada momento, el ojo ujú, siento que me vive broceando. Entonces vemos que es que porque el ojo está produciendo la cantidad de lágrima adecuada, pero no se está manteniendo, no se está ujú. quedando fija. Entonces por eso es que vemos que se va ahí cayendo, que va botándose y por ende, en ese caso, por ejemplo, no me funciona lo que yo llamo una lágrima artificial. Tengo que utilizar otro tipo de lubricante que, por así decir, sirva para que la lágrima se mantenga. Y de hecho, por eso nosotros vamos a encontrar que dentro de las industrias y las farmacias, vamos a ver que hay montones de opciones dentro de las lágrimas
y pues cada una, apartando el hecho tal vez del fabricante o el origen que tenga, tienen una función en específico. Hay unas que van a servir más para quienes le hace falta cantidad de lágrima y hay otras que van a servir para mejorar la calidad de la lágrima. Y todo esto es viéndolo directamente en la consulta, pues decir, vamos a ocupar este tipo de lubricante o este. O sea que no todas las lágrimas artificiales son iguales. Es correcto. Lo Sí, que uno pensaría, ¿verdad? así Lo es. que uno asume. Sí, sí, sí. Okey, interesante, muy bien, excelente. Otra consulta ya más enfocado a lo que es la atención del paciente oncológico como tal. Ellos hacían, pues, la preguntita, si los tratamientos como tal, las radioterapias, las quimioterapias, tenían alguna relación con el deterioro de la función visual. ¿Nos Claro. podría tal vez orientar sobre eso? Sí, sí, yo justamente, como mencioné al inicio, una de los retos más bonitos que planteó la plática es precisamente conocer a profundidad realmente cuáles son estas relaciones y realmente sí encontré cierta bibliografía que podía mencionar acerca de eso, de manera que los efectos de los tratamientos oncológicos se pueden resumir en grandes rasgos en dos signos propiamente dentro de lo que es a nivel de la salud ocular o del ojo como tal. Lo embarcaríamos como el ojo seco, que es uno Ujú, de los más frecuentes, y la toxicidad ocular. En el tema de el ojo seco, el síndrome del ojo seco, es precisamente por lo que mencionábamos, hay algunos tratamientos que vimos que consideran antineoplásicos que tienen afectaciones a nivel de la mucosa en nivel general. De hecho, nuestra lágrima tiene una de las porciones, yo dije que la mayor cantidad de la lágrima es agua. Sin embargo, la otra parte de esa lágrima, o de lo que nosotros tenemos como lágrima, es moco y es lípido o de cierta manera grasa. Entonces, si yo tengo un déficit de mucosa a nivel de general, digamos, por el tratamiento que estoy tomando, entonces precisamente ahí me va a generar una sensación de ojo seco. Se ha encontrado, ¿verdad?, que los pacientes generalmente tienen, y lo pueden experimentar, siente que los ojos se le irritan de manera constante, vemos ese enrojecimiento, ¿verdad?, del ojo, sienten esa sensación de cuerpo extraño que nosotros lo vemos, ujú, la consideramos molestia. arenilla, Ujú, correcto. También hay mucha sensación, por ejemplo, de como de picazón, se da o se ha dado como mucha referencia de eso. Y va a depender también asimismo del tipo de tratamiento. Por ejemplo, a raíz de esto también encontré unas ciertas asociaciones de algunos tipos de medicamentos específicos oncológicos que sí he visto que dan, digamos, sensaciones un poquito más puntuadas, llegado incluso hasta encontrar signos en la córnea. Por ejemplo, hay unos que se llaman los metotrexato, ujú, citarabina, que veo, dicen que están asociados incluso con lo que nosotros llamamos queratitis, que son como unas ligeras lesiones que se dan, o bien a veces pueden ser más profundas, en la córnea. La córnea es el lente más principal que nosotros tenemos en nuestro ojo y es muy sensible. Entonces, aparte de lo que mencioné, digamos, como la picazón, el ardor, la irritación en el ojo, la sensación de cansancio, también si consumo estos medicamentos, estos pacientes llegan a referir la sensación como que tuvieran esos punzoncitos en la ujú, córnea, pueden sentir ese como ardor o dolor un poquito más excesivo porque ya vienen estos acompañamientos. De igual manera, pues ya esta lista, por ejemplo, en medicamentos ya lo incluí porque si tenemos pacientes que puedan venir con esta referencia, entonces ya más o menos sabemos qué buscar o dónde ir a dar con un poquito más de profundidad a la hora del examen y ver si hay alguno de estos signos que sean evidentes para hacer su debida referencia, digamos, a oftalmología y que puedan ser también tratados de manera integral. okey, muy bien, excelente. Y, referente a eso que mencionaban de los ojos lagrimosos posterior al tratamiento de quimioterapia, ¿es lo mismo que estaba ahorita indicándonos? Sí, 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 digamos, Ujú, es siempre importante ver el tema de las asociaciones, ya. porque si la causa es esta, entonces yo tengo que saber cómo encontrarla.
además de lo que mencioné también que se me estaba pasando por alto, está lo que llamamos de la toxicidad ocular. Aquí sí es Ujú, todavía de mucha más importancia ver porque hay una alta asociación de cataratas, evidentemente por toda la carga de químicos que llevan pues los procesos, los tratamientos oncológicos, mucho llega a parar a lo que es la parte del cristalino, entonces se ven estas mm, opacidades que luego tienen que ser sometidos a una cirugía, digamos, de cataratas para poder mejorar esa calidad de visión, o bien, y es también una extrema vigilancia con respecto a lo que es la parte de la retina. La retina es muy sensible, sí es muy importante, siempre destaco esto, nosotros al final no vemos propiamente con el ojo, sino con el cerebro. Y esto yo lo ujú, pongo en perspectiva porque nuestro ojo es un sistema de lentes, son un montón de lentes que permiten que la luz pase y que la retina, que es esa capa que es propiamente ya neurológica, digamos, puede interpretar las señales. Y es una capa muy delicada, es una capa que hay que tener mucho cuidado y que hay que tener siempre mucha vigilancia. Entonces, si hay, por ejemplo, pacientes que están tomando todo este tipo de medicamentos o también como la antraciclina, pirubicina, que mencionaban que tienen mucha relación de toxicidad ocular, hay que darle estos seguimientos simplemente para ver cómo va, que la retina siempre se mantenga pues lo más sana posible ante el mayor signo o aparición de algo. Entonces, hacerlo siempre en el ujú, tiempo propicio para evitar consecuencias mayores. En este caso, sí importa mucho la vigilancia constante, importa mucho ver los tiempos en que nosotros actuamos, de manera que por ende hay que hacer siempre estas relaciones entre que el paciente que nos venga, pues nos esté comentando, porque sí es parte nuestra hacer siempre la, ujú. la búsqueda y de igual manera a los pacientes como una recomendación siempre darles, hacer una listita. Yo sé que hay pacientes que toman montones de Sí, medicamentos. medicado. Así es, Ujú, y de repente se nos escapa. así Si es. yo personalmente tengo una mala retentiva, entonces yo he adoptado este hábito de anotarme las cosas y de igual manera, pues, ¿por qué? Porque de repente hay un medicamento que yo sé que tiene relación con algo, entonces me voy a ir a buscar o con mayor profundidad esa estructura para ver cómo se ve, el cómo está, ¿verdad? En relación a la salud de esa parte del ojo. Exacto. Eso es importante lo que hacía mención, que siempre que lleguen con un especialista, ¿verdad? Con un profesional de la salud, tener el listado y si los nombres son muy enredados, incluso les decimos, tráiganos la fotito de la Así es. cajita, del blister y los mismos pacientes te sacan el blister de las pastillitas que están tomando, entonces ya Correcto. se lo dan al médico para señalar. Es algo, es una buena práctica que deberíamos de Sí, estar adoptando, ¿verdad? Porque en sí. algún momento se nos puede olvidar. Había un paciente que nos hacía la consulta referente a que se había realizado la cirugía de cataratas, pero no habían visto una suficiente mejoría en su visión. Em, ¿Qué nos podría referir sobre eso? Okey, en este caso, las cirugías de catarata hoy en día Ujú, tienen, muchísimos avances, muchísimas ventajas y generalmente siempre hay buenos resultados a lo inmediato. En este caso, sí es importante, por ejemplo, mencionarle al paciente que haya cumplido conforme con los controles de vigilancia que en este caso, pues, el especialista en oftalmología que le atendió le pudo haber recomendado porque los lentes, y esto es muy curioso, ¿verdad? Siempre se le dice al paciente, las cirugías de catarata son muy fáciles en el tema de la duración, ¿verdad? ujú, Decir, ¿no? Generalmente el oftalmólogo viene, hace la cirugía y son cirugías ambulatorias, son cirugías que no van a tardar mucho tiempo y eso a veces tiende a los pacientes a pensar que es como que muy fácil igual la recuperación y los pacientes tienen que tomar un tiempo de reposo. Hay pacientes que de repente andan, no digo que sea el caso, ¿verdad? El paciente que nos hizo mm, la duda, pero hay pacientes que de repente puedan andar haciendo actividades de mucha fuerza y eso hace que digamos, los puntos o el lente se mueva y ya no quede tan fijado, porque en las
Hoy en día las cirugías de catarata se extrae el cristalino que está opaco y que no deja que la luz llegue bien a la retina y pues que por ende no logre ver bien y se reemplaza por un lentecito artificial que hace el papel que hacía anteriormente el lente que se extrajo. Pero sí tiene que mantener su tiempo de reposo para que este se fije, de Mm, manera que si existe, ¿verdad?, la posibilidad de que este lente se pudo haber movido, ese puede ser una causa. Bien, también hay lentes que de repente necesitan algún